Feliz día, chicos. Este día trabajaremos en el tema división, aproximando el dividendo y el divisor. Iniciemos con los ejemplos. Ejemplo número 1. 75 entre 36. La regla de aproximación dice que para aproximar un número debes primero identificar el número a aproximar. En este caso es 75. El número a aproximar es 7 y en el caso de 36 es 3. Para aproximar es necesario que tú te hagas la siguiente pregunta. ¿75 está más cerca de 70 o de 80? Pues realmente 75 está en medio. Pero la regla dice que cuando el número que está a la par es 5 o mayor a 5, debes aproximar a la siguiente decena. En este caso, como es 5, entonces la aproximación debe ser 8 y quedaría 80 entre 36. 36 está más cerca de 30 o de 40, pues de 40. Y es así como aproximas. Solo aproximas los números para empezar a dividir. En el siguiente video te dejo la forma en cómo debes de dividir. Ejemplo número 2, 64 entre 19. Una forma muy fácil de poder redondear los números o de aproximar los números es haciéndote la pregunta. 64 está más cerca de 60 o de 70. Está más cerca de 60. Entre 19. 19 está más cerca de 10 o de 20. Muy bien, de 20. 60 entre 20. Es así como aproximas tanto el dividendo como el divisor. Ejemplo número 3. 55 entre 25. Volvemos a hacernos la pregunta. ¿55 está más cerca de 50 o de 60? Realmente 55 está en medio de los dos. Pero de acuerdo a la regla que dice que si el número es 5 o mayor que 5, debes aproximar al siguiente valor. Por lo cual podemos afirmar que 55 está más cerca de 60 entre 25. 25 está más cerca de 20 o de 30. Ocurre lo mismo porque 25 está justo en medio de 20 y de 30. Pero como la regla de aproximación dice que si el número que está a la par es 5 o mayor que 5, entonces se aproxima al siguiente valor. Por lo tanto, afirmamos que la aproximación de 25 es 30. Entonces quedaría 60 entre 30. Ejemplo número 4, 37 entre 19. Iniciamos con la pregunta que nos ayuda a poder aproximar cualquier número. 37. ¿Está más cerca de 30 o de 40? De 40. Muy bien. Entre 19. ¿Está más cerca de 10 o de 20? Sería 20. Eso significa que 37 entre 19, el cociente, la respuesta que nos dé, va a ser la misma que cuando aproximamos cada uno de los elementos del dividendo y divisor. 40 entre 20 va a tener la misma respuesta que 37 entre 19. 74 entre 12. Hacemos la pregunta, ¿74 está más cerca de 70 o de 80? De 70. 12 está más cerca de 10 o de 20? 10. Recuerda que 70 entre 10 es lo mismo que 74 entre 12. Ejemplo número 6. 94 entre 31. 94 está más cerca de 90 o de 100? 90. 31 está más cerca de 30 o de 40? De 30. Muy bien. Recuerda que 94 entre 31 es igual que 90 entre 30. Veamos el ejemplo 7. 87 entre 10. 87 está más cerca de 80 o de 90. Está más cerca de 90. Entre 10. 10 queda en valor de 10 siempre porque el valor de la unidad es 0. Y cuando aproximamos,
nos referimos a convertir los números en decenas completas o centenas completas. Esto significa usar ceros. Ejemplo número 8, 99 entre 52. 99 está más cerca de 90 o de 100. Ok, está más cerca de 100. Entre 52. 52 está más cerca de 50 o de 60. Excelente, 50. Recuerda que la división de 99 entre 52 es lo mismo que 100 entre 50. ¿Para qué aproximamos? Para que se nos haga más fácil la división. Veamos el ejemplo número 9, 75 entre 40. 75 lo aproximamos a 80. Entre 40 pues quedaría siempre en 40. 80 entre 40. Que es lo mismo dividir 75 entre 40. Ejemplo número 10, 82 entre 17. 82 está más cerca de 80 o de 90, es de 80. Entre 17. 17 está más cerca de 10 o de 20. De 20, muy bien. Recuerda que el tema de este día es división aproximando el dividendo y el divisor. Por lo tanto, te he mostrado en estos 10 ejemplos cómo aproximar cada uno de los elementos, tanto en el dividendo como en el divisor. En el siguiente video te muestro el procedimiento de cómo hacer divisiones de 2 cifras, para que puedas entenderlo mejor. Esto ha sido todo, muchas gracias por tu atención y recuerda que en el siguiente video encontrarás el procedimiento de las divisiones de 2 cifras en el divisor. Que Dios te bendiga.